Amén. Dios les bendiga a todos, hermanas y hermanos. Quisiera compartir un tema muy importante, hermanitas, gloria a Dios. Es un placer y un gusto poder compartir un mensaje lindo, gloria a Dios. Mire, yo quiero hablar las estrategias que el diablo está utilizando en el mundo espiritual. Y nosotros como cristianos debemos de conocer quién es Satanás. Usted debe conocer quién es Satanás, quiénes son los demonios, quiénes son los brujos, quiénes son los satanistas. Y todas estas cosas tenemos que conocer. Aún tiene que conocer quiénes son los ángeles de Dios y quiénes son los ángeles del diablo. Porque Satanás tiene ángeles bajo su mando. Y tenemos que conocer quiénes son los ángeles de Dios. Conocer quién es realmente Dios. Conocer quién es Jesucristo. Y todas estas cosas debemos de conocer. Pero en el mundo espiritual, como cristianos tenemos una guerra. Para Satanás nosotros somos sus enemigos. Porque no estamos bajo el mando de Satanás. Todo cristiano que ha recibido a Cristo, ya no estamos bajo el mando de Satanás. Todo cristiano que ha sido lavado con la sangre de Jesús, estamos ahora bajo el mando del poder de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que saber, hermanas y hermanos. Ahora bien, debemos estar seguros en qué lado estamos como cristianos. Porque hay cristianos, son cristianos, pero le sirven a Satanás. Sí, son cristianos en la iglesia, pero allá afuera hacen las obras de Satanás. ¿Ah? Hay cristianos que yo conozco que dicen que son cristianos algunos. Todavía les gusta echar su cigarrito, les gusta tomar licor y dicen que son cristianos. La pregunta en esta tarde, ¿será que son hijos verdaderos? No, ellos, todos aquellos que toman, se emborrachan, fuman, matan, roban, estas clases de gente le sirven a Satanás, no le están sirviendo al Señor. Por lo tanto, debemos de examinarlos, en qué camino estamos, si estamos en el camino correcto o nosotros nos hemos equivocado. Porque mucha gente dicen que son cristianos, pero no le sirven al Señor, sino que le sirven a Satanás. Y ahora vamos a conocer un tema muy importante. Dice aquí la palabra del Señor. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ah? Como león rugiente anda buscando el diablo como a quien devorar. Por eso dice en 1 Pedro 5:8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, cuando la Biblia habla de león, Satanás tiene la habilidad de transformar su cuerpo en diferentes modos. Satanás bien cabal se puede se puede transformar en un animal. ¿Ya ha escuchado usted que los brujos para entrar en una casa se transforman? Algunos se transforman en gato, algunos se transforman en perro, algunos se transforman en animales bien aterradores. Entonces Satanás eso lo hace. La Biblia dice que en el principio, para que el diablo se le acercara a Adán y Eva, Satanás tomó posesión de un cuerpo de un animal. En otras palabras,
Satanás se metió en una culebra, en una serpiente. Por eso al principio se le reconoce al diablo como la serpiente antigua, porque Satanás se metió en el cuerpo de una culebra y allí empezó a hablar. Cuando recordemos cuando el diablo le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y vemos que Eva respondiendo dijo, no, sino que ha dicho Dios que podemos comer de todos los árboles, pero menos del árbol que está en medio, ni le tocaréis. Ahí fue que le aumentó ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces al aumentar pecamos delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando la Biblia habla y dice, ser sobrios y velad, ¿qué significa ser sobrios y velad? Velad significa que aquellas personas que están orando, esas personas están velando, están despiertos, están vigilando. La oración sirve como protección del creyente. La oración sirve para que tú no te encuentres descuidado, Satanás. Mire, ha llegado un momento el diablo en los hogares donde viven los cristianos. Muchas veces ha llegado Satanás en tu casa y cuando Satanás llega en tu casa, te encuentra viendo televisión, te encuentra haciendo los oficios, te encuentra durmiendo, te encuentra descuidado, pues. Pero si Satanás llegara en tu casa y te encuentra orando, ¿qué quiere decir? Te encuentra de centinela, porque una persona que esté orando, una cristiana o un cristiano que esté orando, en ese momento Satanás no se puede acercar. Porque en ese momento estás ante la presencia de Dios y la presencia de Dios es el que ha puesto una protección alrededor de nosotros. Entonces, por eso debemos velar, es orar, ser sobrios, dice ser sobrios, ser prudentes, estar cautelosos para que el diablo no nos alcance a atrapar, pero dice más adelante, porque vuestro adversario, el diablo, adversario significa que ese adversario, el diablo, es tu propio enemigo, hermana y hermano. El enemigo del creyente es Satanás. El enemigo del creyente son los demonios. El enemigo del creyente son los brujos. El enemigo del creyente son los satanistas. El enemigo del creyente son los espíritus de adulterio. El enemigo del creyente son los espíritus de fornicación. Y hay muchos cristianos que están dentro de la iglesia que están viviendo en fornicación y dicen que son hermanos. La Biblia dice que los fornicarios no van a entrar en el reino de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son los fornicarios? Los fornicarios son aquellos que están solo juntados pero no están casados y están pecando delante del Señor. Y cuando hay pecado en nuestra vida, significa que hay una puerta abierta. Entonces quiere decir que el diablo tiene derecho de reclamar lo que es de él. Pero cuando nosotros no estamos en pecado, Satanás no tiene potestad sobre aquel creyente. Por eso dice aquí, hermanas y hermanos, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces el diablo para que se acerque a tu vida, para que se acerque a donde tú estás, él busca la estrategia, busca cómo llegarte. ¿Y cómo lo va a hacer? Él se transforma. No va a llegar en su vida real, porque la vida real del diablo es aterrador, infunde miedo. Entonces, para que no le infunde miedo, entonces Satanás se transforma. A veces se transforma en una mujer, a veces Satanás se transforma en un hombre, a veces Satanás se transforma en un león, a veces Satanás se transforma en una serpiente, a veces Satanás se transforma en un mendigo, a veces Satanás se transforma
en un animal para que se acerque a ti. Ahora bien, si eres cristiano, para que el diablo se acerque donde tú estás, Satanás se va a transformar en un cristiano. Va a tomar posesión de un cuerpo haciéndose pasar como cristiano. Recordemos la Biblia que en aquel tiempo cuando Jesús dice que fue llevado al desierto para ayunar 40 días y 40 noches, cuando el Señor estaba entregando los 41, en ese momento se presentó el diablo. Pero ¿cómo se presentó? Él se había transformado en un ángel de luz, haciéndose pasar que era como el ángel que Dios había mandado, pero no. Pero como el Señor Jesús conoce bien quiénes son sus propios enemigos, por eso nosotros como cristianos necesitamos tener ojos espirituales, porque cuando Jesús vio aquel ángel que se presentó, el Señor bien cabal hecho de ver que no era un ángel verdadero, era un ángel falso. Y lo serio, cuando empezó a hablar, allí lo conoció el Señor. Cuando dijo aquel ángel y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Mire, Satanás se disfraza para que nos haga caer en su trampa. La pregunta, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera obedecido y hubiera convertido en pan aquella piedra? Es como que yo le diga, hermanita, cree que no puede mover esa silla y lo va a dejar ahí en tal lugar. Si usted lo agarra y lo va a dejar, entonces en ese momento significa que usted me está obedeciendo. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera convertido aquella piedra en pan? Entonces significaba que Jesús hubiera obedecido a Satanás y hubiera quedado bajo el poder de Satanás si el Señor le hubiera hecho caso. Pero Jesús, conociendo lo que no era un ángel y que no era ángel de verdad, sino que era un ángel falso, y conoció que no era un ángel, sino que era el diablo propio. Y ahí vemos que Jesús usó la palabra para defenderse y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces quiere decir, hermanas y hermanos, muchas veces Satanás llega en tu casa disfrazado. Algunas ocasiones llega algún vecino a visitarte y creyendo que es el vecino. No. Muchas veces ese vecino, Satanás se mete en ese cuerpo disfrazado y llega a vigilar, llega adentro. Tú hasta le das que pase adentro y el diablo entra y sale, mira por cómo está tu casa, ve todo. Y no te estás dando cuenta que el mismo diablo está entrando en tu hogar. Por eso que el diablo anda buscando, dice que como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Satanás toma el cuerpo como un león y se disfraza y el león anda buscando su presa, su presa, su presa. Y cuando encuentra a alguien, le encuentra descuidado, cuando va a sentir, lo atrapa. Por eso, hermanas y hermanos, tenemos que estar vigilantes, alerta, orando constantemente. Por ejemplo, cuando yo estuve estudiando como pastor en el instituto, una de las cosas que yo aprendí de primero es los primeros requisitos que aprendí, donde dice que un líder que no ora es un líder derrotado, pero un líder que ora, no cualquier demonio lo va a derrotar, porque tiene la cobertura del Señor. Entonces, cuando un líder no le gusta orar, es un líder derrotado, porque cuando llega el diablo, el arma más peligrosa que tiene el cristianismo es la oración y el ayuno. Ahora bien, si no tienes oración y ayuno, fácilmente te va a encontrar desarmado, porque la oración y el ayuno son el poder que Dios le otorga al creyente o al cristiano. Por eso, hermanas y hermanos, debemos estar despiertos, con los ojos bien abiertos. Bueno, para continuar este tema vamos a seguir
Vamos a buscar a otros libros donde nos narra cómo es que el diablo se está moviendo en el mundo espiritual. Mire, dice el libro de Job, en el capítulo Job, capítulo 7, en el capítulo 7 dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Mire, dice que aquí fue cuando se reunieron los hijos de Dios delante del Señor. Y recordemos que cuando oramos, nos presentamos delante de Dios. Entonces dice que cuando se reunieron los hijos de Dios, en medio de todos los hijos de Dios iba Satanás infiltrado como un hijo de Dios, haciéndose pasar. Entonces no tenemos que ignorar que en la iglesia bien cabal puede entrar el diablo dentro, en pleno del culto. En pleno culto, bien cabal, el diablo se puede disfrazar y de entrar en el culto, de entrar a una campaña, a ver, vigilar y ver cómo está la iglesia tan descuidada. Recordemos que el hermano Andrades, que fue satanista, él también revela un secreto, porque dice que cuando lo mandaron a matar al pastor o al predicador de esa campaña, él dice que entró en la iglesia y se fue a sentar hasta los primeros asientos de adelante. ¿Ah? ¿Y quién iba a saber si era un hijo de Satanás el que iba allá entrando? Entonces, Satanás estaba dentro, en el cuerpo del hermano Andrade. Ahí dice él, lo serio que cuando comenzó la oración y empezaron a llegar la iglesia y ya no pudo salir. Lo cierto que cuando la iglesia empezó a orar y a clamar, él dice que empezó a sentir unos poderes poderosos que él desconocía y se dio cuenta que el poder del cristiano es más poderoso que el que tiene el enemigo. Entonces, hermanas y hermanos, Satanás tiene la habilidad de poder entrar en una iglesia, disfrazarse como hermano, como hermana, bien cabal entra y llega a ver cómo está de descuidado la iglesia cristiana. Entonces quiere decir que al llegar a Satanás dentro de una iglesia y dentro, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pasar con los cristianos que les gusta dormir en el culto? ¿Qué va a pasar con aquellos cristianos que les gusta solo andar con el celular allí? El predicador está predicando y el hermano o la hermana con el celular. O algo otro el predicador está predicando y una hermana o el hermano están con el himnario. Cuando es de cantar, agarran la Biblia, y cuando es de escuchar el mensaje, agarran el himnario. Somos arrevesados, pero todo eso lo ve Satanás cuando ve, no, ve aquí tanto descuidado que hay en un cuerpo de esos, me les voy a meter, y se mete, pues. Así está. Por eso les cuento una historia, hermanas y hermanos. Me recuerdo una historia que aconteció aquí en este país, en un cantón. Parece que, no sé si en Sabana San Juan aconteció. Dice que allí el pastor estaba dirigiendo el culto. Dirigiendo el culto estaba, cantando y glorificando estaban los hermanos. De repente en la mera puerta de la iglesia apareció una mujer. Y esa mujer lo llamó el pastor y el pastor, estando dirigiendo, abandonó el privilegio y se fue para afuera a ver la mujer que lo había llamado. Y lo serio es que estaban en pleno culto. Y ya cuando la pastora, la esposa del pastor, cuando vio que se llevó mucho tiempo y no entraba el pastor, dijo la pastora, voy a ir a ver qué está pasando allá afuera. Y se va para afuera. Y sale que encontró que el pastor, el esposo de ella, lo encontró abrazándose con una mujer. Y allí comenzó el pleito. Y empezó a gritar la pastora allí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? En ese momento sale el pueblo cristiano a ver qué estaba pasando allá afuera. ¿Y qué le dijo la esposa de ese pastor? Es que este sinvergüenza lo acabo de hallar abrazándose con esta mujer. Entonces, ¿qué quiere decir?
que cuando llega el diablo los haya descuidado, se mete en un cuerpo y ese cuerpo lo utiliza para hacer caer a los cristianos. Dice que con ese pleito que aconteció en esa iglesia, una sola pedrada le pegó a la iglesia y derrotó a todos los cristianos, porque la obra se destruyó. Entonces, por eso, hermanas y hermanos, Satanás tiene la posibilidad de meterse en los cuerpos donde están descuidados. Aunque seas cristiano, pero si no te gusta orar o estás en la iglesia todo descuidado, en ese cuerpo que tú tienes bien cabal se puede meter y te puede utilizar para hacer caer a otro cristiano. Por eso, hermanas y hermanos, tenemos que estar con las pilas puestas, despiertos en la vida espiritual, hermanas y hermanos. Tenemos que ser guerreros valientes y hay que pedirle al Señor que nos dé ojos espirituales, mente espiritual para poder ver y distinguir quién es el diablo. Porque muchas veces Satanás anda buscando la forma como nos quiere descuidar, nos quiere hacer descuidar. Pues por eso, hermanas y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo anda buscando la manera de cómo nos quiere hacer descuidar del evangelio. Así es que, hermanitas, les ruego en el nombre del Señor que por favor no nos descuidemos, hermanas y hermanas. No nos descuidemos, sigamos adelante porque Jesucristo muy pronto viene. Aleluya, gloria a Dios. No tenemos que descuidarlos, hermanas y hermanos. Así que tenemos que estar con las pilas puestas para que el diablo no nos vaya a derrotar. Ahora bien, ¿qué dice aquí? Ya les leí este versículo, vamos con el 9. Respondiendo a Satanás, a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Entonces Dios había puesto una protección había puesto Dios ¿en dónde? Si tenía 3 manzanas, 4 o 5 manzanas de terreno, todo el terreno, Dios había puesto una protección en su vida. Sus terrenos, sus hijos, sus casas, sus propiedades. Dios había puesto una protección porque ese es un secreto que el diablo reveló. Porque vemos que cuando Dios le pregunta a Satanás y le dice, ¿de dónde viene Satanás? De rodear, de rodear y de andar por ella. De rodear la tierra, dijo él. ¿Has visto mi siervo Job temeroso a su Dios? ¿Y qué dijo el diablo? ¿Cómo no te va a temer si le has puesto un cerco? ¿Ah? Le has puesto un cerco alrededor de él y aún todo lo que él tiene. Entonces, Dios había puesto una protección y Satanás no podía entrar. Entonces, ¿y cómo vamos a hacer eso? Entonces quiere decir que cuando oramos, cuando clamamos, estamos haciendo que por medio de esas oraciones Dios está levantando una barrera protectora alrededor del creyente. Y muchas veces nos hemos descuidado, hermanas y hermanos. Por eso necesitamos, hermanitas, que no nos descuidemos. Sigamos adelante porque el diablo anda buscando de qué forma nos derrota. Muchas veces el diablo nos encuentra distraídos, descuidados. Y eso no tenemos que permitir que el diablo nos esté derrotando. Así es que sigamos adelante. Dios les bendiga, hermanas. Espero que me haya dado a entender con este pequeño mensaje y que el Señor me los guarde, me los cuide en cualquier lugar que se encuentre. Amén. Dios les bendiga a todos.